Otra vez me toca hablar a mí. Y como quisieron leer, bueno, ahí ya Luis compartió los textos que les pasé. Bueno, ya que pidieron leer, les di para leer. Fíjense que está bien, estamos en Marcos, pero yo les di varios textos, varias citas bíblicas de los 4 evangelios, eh, que justamente tocan el tema de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, que es lo que vamos a tocar hoy, pero justamente lo que vamos a hacer es eso, comparar lo que hace Marcos, obviamente el primero que escribe, y cómo van escribiendo el bautismo de Jesús los otros. Seguramente han percibido alguna clara diferencia, por ahí se asemejan más Mateo a Marcos, pero después ya Lucas que cambia un poco la bocha y bueno, en Juan ya es bastante diferente. Pero tranqui que eso lo vamos a ir viendo ahora. Bien, ya tengo para compartir pantalla, ya tengo el PowerPoint ahí metido. A ver si se ve. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Seguidito, muy ¿no es bien. que se me entrecorta? No, no. Perfecto. No, hasta ahora no. Buenísimo. Bien. Estoy viendo dónde ponerlos a ustedes. Obviamente, la dinámica es la de siempre. Cualquier cosa que no se entienda me preguntan, cualquier pregunta que quieran hacer, la hacen tranquilamente, me frenan y la charlamos. Bueno, a mí me encantan los iconos. Y están buenos los iconos porque son una catequesis. En una época como la Edad Media o sí, fines de la Edad Antigua, principios de la Edad Media, donde casi nadie sabía leer, muy pocos tenían el privilegio de aprender a leer y escribir, los iconos eran una catequesis en imagen. Obviamente que todo tiene su simbolismo, no hay nada al azar, pero bueno, ahora no vamos a ver iconografía, sino solamente que lo puse para comenzar justamente con esto. Fíjense, obviamente presentamos el Jordán, Juan el Bautista, algunos ángeles, Jesús por supuesto en el medio, el Espíritu Santo, y esa frasecita famosa de Juan, el hacha ubicada a la raíz de los árboles, ahí a un costadito. Pero bueno, primero, vamos a hablar del bautismo, porque estamos hablando, a ver si, ahí está. Bien, de Juan el Bautista, que hacía bautismo. Por supuesto que hay que saber que, capaz que ya lo saben, pero el bautismo que Juan hacía no es el mismo bautismo que tenemos nosotros los cristianos. No es nada que ver, por supuesto que se usa agua, pero tiene totalmente otro sentido. Primero, el bautismo no es algo únicamente de Juan, sino que estaba muy difundido en el Oriente. Nosotros podemos leer, por ejemplo, en una historia en una de las citas bíblicas de Juan, ese enfermo que no podía acercarse a la piscina de Betsatá, que era esa piscina donde los enfermos ciegos, paralíticos, estaban esperando a que las aguas se agiten, obviamente para bañarse, y ellos tenían, el judío tenía mucho de esto de la purificación ritual por el agua, ¿no? Con el agua, las piscinas, los baños sagrados, no solamente de los judíos, sino que de otras civilizaciones de Oriente. Bien, este deseo de purificación genera varios movimientos bautistas. Juan no es el primero, no será el último, pero tampoco es el único en su momento. Por ejemplo, tenemos lo más conocido, ese monasterio, esa secta del Qumran, que son los esenios, que bueno, estaban obsesionados por la pureza ritual y la practicaban a través de estos baños y las piscinas, ¿no? Y fíjense que justamente el Qumran se ubica en la zona, es una zona a unos 20 kilómetros, menos de 20 kilómetros de donde Juan estaba bautizando. O sea, era una práctica muy habitual.
y encima tenía ahí cerca, ¿no? A unos 20 kilómetros. Y además esta idea del desierto, que era una idea atractiva, ya lo sabemos desde la historia del judaísmo, lo que significa el desierto como este lugar de conversión, ¿no? De ir al desierto a pasar este proceso de conversión para volver. Pero claro, cuando aparece Juan y utiliza esto del bautismo, obviamente que bautismo significa inmersión, sumergirse, ¿no? Juan el Bautista lo usa de una forma muy inusual y sorprendente para la época, para el momento en que se hacían los bautismos. Obviamente su forma de hacerlo y también el mensaje, lo que expresa Juan el Bautista, marca una trayectoria en Jesús. Jesús, podemos ver en los evangelios que fue discípulo de Juan, o que estuvo en esa comunidad en la que se juntaba en torno a Juan. Después lo vamos a profundizar un poco más, pero bueno, en varios evangelios tenemos esta evidencia de que posiblemente la gente que pertenecía al círculo de Juan conocía a Jesús. Hemos visto que Jesús viene de Galilea hasta el Jordán para formar parte del movimiento de Juan. Hasta algunas, no me acuerdo ahora cuál evangelio, tendría que buscarlo bien, pero que dice que Jesús va con amigos a la presencia de Juan, a presentarse a Juan y hacerse bautizar por él. O sea que Juan tenía una fama, se iba extendiendo su fama, y bueno, llegó hasta oídos de Jesús, y eso que Jesús tenía dentro, que buscaba en algo que buscaba Jesús, lo lleva a entrar al grupo de Juan, ¿no? Bien, sabemos que Juan el Bautista es hijo de Zacarías. Zacarías era un sacerdote rural que tenía sus periodos de cuidado en el templo, eso lo vemos por Lucas, ¿no? El momento que le tocó en el templo fue cuando tuvo la anunciación de que su mujer iba a tener un hijo. Pero bueno, eso ya lo tocamos el año pasado con Lucas. Y Juan el Bautista, por herencia, por ser hijo de Zacarías, le hubiera correspondido seguir con la tradición de su padre, ser sacerdote, internarse en el templo, aprender todo ese oficio, ¿no? Toda esa profesión. Pero ¿qué hace Juan? Rompe con el templo y con este sistema de ritos de purificación y perdón. Rompe con eso, y además se lo ve en los evangelios como un arrebatado por el Espíritu. Por supuesto que los evangelios le ponen citas bíblicas, citas del Antiguo Testamento en sus bocas, pero Juan no es alguien que encara a enseñar a partir de las Sagradas Escrituras. Seguramente lo habrá aprendido por el papá, pero no es alguien que acuda mucho a ellas para basar su actuar, sino que lo hace arrebatado por el Espíritu. Y tampoco invoca una autoridad. Lo que sí podemos ver en Juan es este lenguaje rural, campestre, pero también imágenes un poco duras o violentas, en esto de, ¿no? el hacha al pie del árbol, el fuego que va a arder, que se va a consumir lo que no sirva. Son imágenes duras que en parte llaman la atención de Jesús, que bueno, después Jesús va a readaptar el mensaje. En vez de seguir con este mensaje de arrepentimiento, de juicio, Jesús opta por hablar de la misericordia. Por eso podemos decir que Jesús en parte fue discípulo de Juan, no al hecho de reproducir lo que decía su maestro, sino el de, bueno, tomar algunas enseñanzas, ese carisma que tenía Juan,
y obviamente después readaptarlo a su visión de Dios, a su vivencia de la fe. Juan decía que todo Israel estaba contaminado, pero contaminadísimo. Ya no servía ni el sacrificio de expiación y el templo estaba totalmente corrompido. O sea, no había nada que pudiera alcanzar el perdón de Dios. Por eso esa frase tan fuerte, tan amenazante, de que ya se acercan los últimos días, que el juicio de Dios es inminente. Por eso, él dice que hay que hacer una marcha por el desierto, fuera de la tierra prometida. Acuérdense ya de esto ¿no? La historia de, bien, Israel que caminó por el desierto y iba a la tierra prometida. Juan vuelve a readaptar esa historia, a volver a actualizarla. Con esto de la marcha por el desierto, salir de la tierra prometida para después volver a entrar nuevamente, pero de una manera nueva. Obviamente arrepentidos de sus pecados, perdonados y convertidos en un nuevo pueblo para una nueva alianza con Dios. Por eso él también propone este rito de conversión y de perdón radical y ve como algo urgente y necesario para Israel. O sea, no queda de otra que hacerlo. Ahora, el bautismo de Juan, vamos a ver esas características que tiene, que lo diferencian de otros ritos de bautismo que habían en la época. ¿Hasta ahora me van siguiendo bien? ¿Me voy explicando? No, sí, muy bien. Perfecto. Sí, sí. Bueno, el bautismo de Juan es totalmente nuevo y original por muchas razones. Primero, él es bicho y se ubica en el río Jordán. Podría haberse ubicado también en el mar de Galilea o en cualquier otra parte, pero él se ubica puntualmente en el río Jordán y en una zona donde es una vía comercial importante. ¿Para qué? Para que todos que pasen por ahí, sí o sí, escuchen su mensaje, ya sean campesinos, soldados, viajantes, comerciantes, autoridades, por eso también lo escucha Herodes. Y justo se ubica en la región del Jordán que está frente a Jericó. Esto un poco lo especifica Juan en el primer capítulo, en el versículo 28, que él habla que dice, todo esto sucedió en Betania, pero en Betania del otro lado del Jordán, o sea, en la Betania transjordánica. Había dos Betanias en aquella época, donde la cisjordánica, o sea, la que estaba dentro de Israel, y la otra que estaba fuera. La que estaba dentro de Israel es donde Jesús tenía a sus amigos Lázaro, Marta, María. Pero bueno, acá nos ubicamos frente a Jericó. Jericó, un lugar muy importante para la historia de los judíos, porque es justamente donde donde Josué tuvo que cruzar para entrar en la tierra prometida. Fue ese pueblo, ese pueblo donde le habían hecho dar 7 vueltas, tocando trompetas. Fue la primera ciudad conquistada por los israelitas en esta entrada de la tierra prometida. Entonces, prácticamente era esto, volver a repetir esa historia, un nuevo pueblo para volver a entrar en la tierra. Por eso lo lleva de nuevo al desierto, a una nueva liberación de Israel para iniciar desde ahí. Y hay unas prácticas muy particulares de Juan. Primero lo hace en la corriente del río. Hay muchos que lo hacían en piscinas o en estanques o en lagos, pero Juan lo hace en el río con su corriente, que no es casual, porque también era parte de la tradición judía que las impurezas graves y contaminantes, las que eran muy graves, era necesario que se haga en agua, la limpieza se haga en agua viva, en agua en movimiento, no en agua estancada y muerta. ¿Sí?
Además que es un baño completo, no de tirar unas gotitas o un chorrito de agua en la cabeza o lavar las manos y los pies, como era costumbre, sino un baño completo. ¿Y por qué completo? Para que sea esto de una purificación de una única vez y para siempre. O sea, un cambio total, radical. No algo que, bueno, hay que volver a repetir. Que sea un compromiso de la persona a, bueno, arrepentirse de lo que se tenga que arrepentir y volver a ser el nuevo pueblo de Dios. Y además, él mismo se atribuye a la autoridad de bautizar, pero esto es diferente a los otros, que no es que cada uno, bueno, hacía su rito de purificación, sino que Juan lo que hace es, en este bautizar, él bautizar a otra persona, no solamente que establece un vínculo estrecho con el que se bautiza, sino que también él actúa como mediador de Dios. O sea que Dios mismo es el que bautiza a esa persona. Él solo es la mano y la voz de Dios, ¿no? Pero bueno, con esto, acuérdense, no es el bautismo que tenemos nosotros como cristianos. Por eso, él invita a una conversión radical, fuerte, y que era muy necesaria. Los pecados se confesaban en voz alta. Esto igualmente se hacía, había una época del año, no sé si era el Yom Kippur o si era en otra época, pero los pecados se solían confesar en voz alta y eran de manera colectiva. Acá lo que hace es que sea individual. Entonces, mientras la persona se metía en el río y iba confesando sus pecados, Juan lo acompañaba en el proceso de inmersión. ¿Sí? Que esto incluye, esta conversión, no solamente que debe ser con un arrepentimiento sincero de la persona, sino que también incluye el perdón de Dios. Pero hay que tener en cuenta esto. No es un rito de iniciación para formar un grupo cerrado o un grupo de elegidos. Después sí, estaban los discípulos de Juan que se habían quedado con él para seguir, para aprender y hacer lo que el maestro hacía, ¿no? Pero la idea de Juan era, bien, vení, bautizate, hacete nuevo miembro del nuevo pueblo de Dios y volvé a tu vida renovado, con los pecados limpios y preparado para lo que va a venir. Pero tampoco es un sacramento, o sea, no es un signo visible, un signo sensible y eficaz, ¿no? No tiene la idea de sacramento, es más un gesto, un símbolo exterior, un rito exterior. No tiene esa eficacia o ese simbolismo como el que tiene el sacramento del bautismo para nosotros. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy bien, de nuevo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya que aclarar? ¿Va todo bien? Sí, todo bien, Juanchi. ¿Qué problema el de la confesión pública? Sí. Andá a saber qué confesaban también. Adulterio. Bueno, Sí, pero podría le ser una de las confesaban a peores. Juan, pero a Juan solo. Sí, O escuchaban ahí era todo. individual, claro. Ahí Claro. era individual. No es como hoy que, bueno, padre he pecado. Así en el cuartito, lejos. Y acá era individual. Pero también acuérdense que estaba en el rito judío lo público, ¿no? Entonces estaban todos ahí gritando sus pecados. Andá a saber también que se escuchaba. Pero bueno, nunca lo sabremos. Pero no lo podemos No, imaginar. no mucho más de lo que todo que lo que debe haber escuchado Luis, pobre.
Gracias Jesús, que esto lo cambió. Bueno, Juanchi, Juan Bautista los ayudaba a hacer el examen de conciencia, porque le decía a los soldados hagan esto, a cada uno le iba diciendo, ¿no es cierto?, sus pecados en el fondo, no cobren de más impuestos, conténtense con su paga. Él les ayudaba con el examen de conciencia cada uno, ¿o no? Y no sé, capaz que depende del grado de pecado, capaz que es lo que durás debajo del agua, no sé. No sé cómo se manejaba Juan. No hay mucha Recuerda precisión histórica en eso. ¿Cómo? Hay que limpiar la imagen de Herodías, ¿eh? Ajá. Bien, bueno, hay que ver eso. ¿Qué pasó ahí? Pero un poco esto también, este bautismo de inmersión lo siguen teniendo los ortodoxos, ¿no? Obviamente no es esto mismo de Juan, sino que tiene este otro simbolismo. O sea, es un bautismo cristiano. Pero ¿cuál es el simbolismo? No es que como ahora que te echan 2 o 3 gotitas en la cabeza, sino que yo una vez quise ir a una celebración eucarística de acá de la iglesia de San Jorge, obviamente ortodoxa. Qué casualidad que después había bautismo de 2 chiquitos, pero claro, no era solo bautismo, era bautismo, comunión y confirmación. Porque ellos hacen todo junto, es todo un rito de iniciación, todo el sacramento de iniciación, que son los 3, ¿no? Eh, pero claro, esto incluso lo pueden buscar en videos en internet. Los ortodoxos siguen con esto de la inmersión. Hay algunos que lo hacen de una vez, hay otros que a la persona la sumergen 3 veces, obviamente con el número simbólico, ¿no? Pero es para esto de uno se mete en el agua y sale y ¡ah! Esa bocanada de aire es ese nuevo nacimiento, ese nuevo parto que uno vive, ¿no? Ese renacer de nuevo, ese aire nuevo que, como todos tenemos cuando nacemos, es volver a vivir eso, pero bueno, desde el lado de la fe. Los evangélicos también lo hacen así. Y, sí, y los adventistas también, porque yo he estado en un bautismo adventista. Ah, bien, buenísimo. Sí. ¿Qué nos pasó a los católicos que tiramos 3 gotitas de agua? Claro, no, ellos tenían una pileta hecha, o sea, de material, con una túnica, sumergían a la Claro. persona y así tal cual decís vos, sí. Sí, Y sí, generalmente era gente adulta o niños más grandes, o sea, no eran pequeños. claro. ¿Qué ibas a decir, Adri? Que lo que rescato... Perdón. Yo digo, termino, en el penal armaban la pelopincho y ahí iban todos los internos de la unidad a ser sumergidos. Mirá. Sí, sí. Yo decía que lo que rescato de esta creatividad genial de Juan Bautista en medio de una tradición tan fuerte, ¿no? Porque ya había sus ritos de purificación, ya había todo un sistema armado y bueno, y yo acuerdo mucho con Juan en torno a la corrupción del templo y todo lo que había. Cómo Juan se anima, tiene ese carisma y esa creatividad y esa libertad tan grande como para hacer toda esta movida nueva y que atraía tanto a la gente. Y me imagino a la gente después de vivir cuestiones tan exteriores como eran, bueno, los ritos de purificación y el ofrecer el sacrificio en el templo, pagar por eso, pero que todo era externo, ¿no? Era el bichito que cada uno podía ofrecer y lo entregaba y bueno, y pasaba por otro lado el rito. Claro. De ahí a vivir lo que Juan les permitía con el sumergirse y hacer toda esta confesión tan personal, ¿no? Una experiencia tan personal, me parece genial de parte de Juan. Y cómo para mí Jesús fue como asimilando todo eso y armando su propio carisma, ¿no? Que para mí tuvo mucho que ver de Juan, tomó mucho de Juan y después tomó lo propio, ¿no? Porque tenía su propio estilo, su propia identidad.
y creó lo suyo, ¿no? Pero tomó mucho de esto de Juan, de la libertad, de la necesidad del perdón, de purificación, de la relación personal, todo esto tan, ¿cómo se dice?, tan artesanal de Jesús, de tocar al otro, de mirarlo a los ojos, ¿no? Bueno, qué sé yo, me parece genial. Y una actitud re libre y re linda de Juan. Sí, además también haber roto con una tradición familiar, ¿no? El único hijo que, no sabemos si fue el único, pero hijo de un sacerdote que tendría que haber seguido lo de su padre. Y bueno, no es como Jesús, que era un carpintero, un albañil, sino que es como Juan rompe realmente con una tradición familiar de esto de chau templo. O sea, no rompe mucho con eso, es muy radical el cambio. Y bueno, también atentar contra lo que trabajaba su padre, ¿no? En lo que trabajaba y siempre habrá vivido él, esto que su papá se iba cada tanto en el año para cuidar el templo, para, bueno, las distintas secciones, para estar con el santo de los santos, y ahora llevar el perdón de Dios, sacar el perdón de Dios del templo, que bueno, era muy comercial, ¿no? Los cristianos no inventamos el pago de indulgencia, lo heredamos, pero esto de que Juan lo llevó a otra región, a otra zona, y que esto de purificar las cosas, de resignificarlas, más que nada, que Jesús también vino a hacer eso, es resignificar. Hay cosas que por tradición son lindas, pero por ahí sigue significando lo mismo, se corrompió, tiene valor, tiene sentido hoy en día. Juan y Jesús lo hicieron, resignificaron muchas cosas. Bueno, Juan el perdón, por supuesto, y Jesús también vino a resignificar otras tantas cosas. ¿De quién lo habrá aprendido, no? Bueno, en este bautismo que Juan hace, hay 2 etapas. La primera es la preparación, en la que él es el protagonista, es ese bautismo que él le da a la persona, y el escenario es el desierto. El río Jordán, esta nueva entrada renovada y limpia a la tierra prometida. ¿Para qué? Para prepararse para ese bautismo de fuego que va a venir después. Obviamente el fuego en este sentido de purgar lo impuro, por así decirlo. Purgar en uno, no es que, a ver, no yendo a esto del fuego, del sufrimiento, del rechinar de dientes, sino de que, bueno, en uno mismo hay cosas que hay que limpiar, y hay cosas que uno tiene que tirar al fuego, porque no ayudan, no sirven, porque dañan. Entonces, Juan el Bautista preparaba para eso, para este bautismo de fuego, que es el definitivo que va a conducir a la vida plena. El protagonista no sabe quién es. Él dice que es alguien más poderoso, más fuerte que él, según las traducciones, ¿no? Puede aparecer poderoso, puede aparecer fuerte. Por eso, no sabe quién vendrá. Después los evangelistas por ahí, dependiendo a qué comunidad y por qué motivo lo hacen, le ponen en sus labios la palabra Mesías o Cordero de Dios. Que bueno, ahora un poco lo vamos a ver eso. Pero él no llama Mesías, no da un título alguno. Él solamente dice, se refiere a ese que ha de venir, y que es más fuerte, más poderoso que él, y que él no tiene ni la dignidad de poder desatarle las sandalias. Que obviamente lo espera como un mediador definitivo. Además de que también es un bautismo con el Espíritu Santo. Esa fuerza de Dios, ¿no? Es algo muy renovador que va a venir, no se sabe cuándo, pero que está por venir, dice él. ¿Para qué? Para una nueva alianza.
Y bueno, no sé si fue consciente, pero se cruzó, si fue consciente así en la historia real, ¿no? En la vida real. Pero se cruzó con ese que venía a traer esta nueva alianza. Fue su discípulo. Entonces ahora entramos de lleno, ahora sí, con el bautismo de Jesús, ya entendiendo cómo funciona este bautismo de Juan, que Juan hace, por supuesto. Entramos ahora en el bautismo de Jesús según San Marcos, que es el evangelio que estamos tocando ahora. Primero, es un suceso histórico, por supuesto que es algo que pasó, no sabemos con exactitud cómo ni cuándo, más o menos podemos establecerlo entre, obviamente, el periodo que Juan estuvo ejerciendo su profetismo, esto de convertir al pueblo, ¿no? Lo podemos establecer entre el 27 y el 28 después de Cristo, después del nacimiento, pero también lo que encontramos en la Biblia está especialmente narrado para narrar esta buena noticia, para hacerla presente. Que bueno, ahí también podemos tener evidencias de los problemas particulares de las comunidades, ¿sí? Acuérdense esto que Marcos había escrito para los cristianos que provenían del paganismo, puntualmente para los romanos. Bueno, después Mateo para los cristianos que venían de una tradición judía, Lucas para otros paganos, y Juan es un poco más amplio su grupo, ahora igualmente lo vamos a ver, pero Juan escribía más para gente que venía del judaísmo, que tenían tradiciones griegas, helénicas, pero bueno, ahí dentro del grupito destinatario de Juan, vamos a ver algo que tiene que ver con esto de Juan el Bautista. Marcos, si agarramos el texto, nos da tres cosas principales, tres manifestaciones que se dan en el bautismo de Jesús. Primera, dice que en el versículo 10 que los cielos se abrían cuando Jesús se va a bautizar. Esto podemos encontrarlo en el Antiguo Testamento, en el tercer Isaías, que escribe en el capítulo 63, hace una lamentación, un ruego, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, o sea, después del exilio. Obviamente el pueblo estaba desolado, se le había destruido el templo, tenían que volver a reconstruir todo, habían estado en una tierra extranjera que no los querían. Entonces, uno de los tantos ruegos que hace Isaías, este tercer Isaías, es: si rompieras los cielos y descendieras. Es un ruego que hace así despechado, ¿no? Con mucha fuerza, además de muchas cosas que también dice. Pero bueno, hay que rescatar esta frase puntual. Lo segundo que pasa en el mismo versículo es que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una paloma. Por supuesto, la manera en la que se lo representa dibujándolo, pero como una paloma. Esto lo podemos encontrar también en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel. No es Joel, vamos a castellanizarlo, es Joel, donde también se habla de esto de que Dios iba a derramar su espíritu en el final de los tiempos. Wow, o sea, ya están pasando dos cosas. Dios está desgarrando el cielo, está abriendo el cielo y desciende, y qué genial que lo hace ya en su Hijo. Y también en ese bautismo se está comenzando a ver esto del fin de los tiempos, ¿no? Que justamente este bautismo que Jesús tiene también simboliza una nueva creación. Está el Espíritu presente, está el agua presente,
está Jesús como un nuevo Adán, un nuevo renacer. Es el fin de los tiempos. Estamos hablando no solamente de una nueva alianza, sino de que comienza este proceso de la nueva alianza, sino que también una nueva creación. Algo en lo que Dios renueva totalmente todo, que quiere renovar totalmente todo. No es un cambio de maquillaje. Pero hay que tener en cuenta esto. Si leemos bien el texto, ahí dice que el Espíritu desciende cuando él ya había salido del agua. No es que viene como consecuencia del bautismo de Jesús. Jesús sale del agua y ahí recién después desciende el Espíritu. Esto para no confundirlo con que es un sacramento y tampoco con que tenga una eficacia. Acuérdense que es un rito exterior. Y la tercera y última, y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Que también Isaías, este creo que era el segundo, si no recuerdo, sí, el segundo, que habla del siervo, del servidor, del siervo de Yahvé, que precisamente en el capítulo 42 comienza diciendo, este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Entonces, bien, Marcos un poco encuentra escribe estas tres manifestaciones de Dios, ¿no? Que tienen también su pie en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a empezar a compararlo con los otros, porque tienen su diferencia y no es casual. Primero, prestando bien atención al texto y cómo se expresa, la primera manifestación, el cielo que se abre, que se rasga según la traducción bíblica que tengas, solamente la ve Jesús. Porque dice, vio que, obviamente refiriendo a Jesús vio que. La segunda manifestación, el Espíritu, el descenso del Espíritu, solamente lo ve Jesús. Vio que. Y la tercera, Jesús solamente es el único que escucha la voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado. Esto sí, obviamente si leemos y prestamos atención a cada palabra que aparece en el texto de Marcos. ¿Y por qué solamente Jesús es el que escucha tú eres mi Hijo amado? O sea, ¿no lo podían escuchar el resto, por lo menos para empezar a creer en él? Acuérdense que en esto, en Marcos, la identidad de Jesús es un secreto, que obviamente lo sabe el Hijo de Dios lo sabe, pero bueno, en todo el Evangelio de Marcos es que Jesús va demostrando su identidad, que bueno, también se va chocando contra esta incomprensión de los discípulos. Pero acá se arma un escándalo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se tiene que hacer bautizar por Juan? Obviamente, cualquiera entendería que si Juan es el que bautiza y Jesús es el que recibe, o sea, Juan da y Jesús recibe, en posiciones Juan sería superior a Jesús. Que esta pregunta está bien, se le hicieron allá en la iglesia primitiva, pero también uno por ahí cuando escucha, ¿y por qué se hizo bautizar Jesús? Capaz que no esto pensando bien si es inferior a Juan o no, pero en las primeras comunidades, cuando aparece el Evangelio de Marcos, surge esta incógnita y este escándalo, este problema. Y ahí ya podemos empezar a hablar de comunidades juaninas, no de Juan el Evangelista, sino de comunidades que pertenecían
a Juan el Bautista. Acuérdense que en torno a Juan, no sé si fue su intención o no, pero tenía discípulos, se estableció un grupo de discípulos, Jesús perteneció por un tiempo a ellos. Según el Evangelio de Juan, podemos entender que Andrés y ese otro que estuvo ahí, que algunos dicen que era Felipe, también pertenecieron a este grupo del Bautista. Estas comunidades rendían culto a la figura de Juan el Bautista. Entonces, claro, ante esa incógnita, ante ese escándalo, Mateo trata de escribir su evangelio aclarando un poco esto. Obviamente para que su comunidad entendiera que, bueno, no, a ver, Jesús sería superior a Juan por más que se haya bautizado por él, sea bautizado por Juan. Por eso hace que Juan, en el relato de Mateo, Juan no quiere bautizar a Jesús, se le niega ahí en la cara, pero Jesús le dice esto de, bueno, déjame hacerlo, porque es la voluntad, bueno, él dice, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo, obviamente diciendo, es voluntad de Dios que yo, Jesús, sea bautizado por vos. Esto es lo que escribe Mateo, con este sentido, ¿no? Con esta intención. Que acá también lo vemos a Jesús como el representante de toda la humanidad, cargando todos sus pecados, que también nos podemos remontar a Isaías, a esta imagen del siervo sufriente, del siervo de Yahvé, que carga con todo el peso. Y acá hay un cambio, hay un pequeño cambio, con el primer y el tercer, la primera y la tercera manifestación. La primera, la de que el cielo se abre, la perciben todos. Por eso en Mateo leemos, se abrieron los cielos, no especifica, vio qué. Y también es percibido por todos la voz de Dios. O sea, ya no dice, tú eres mi hijo amado, sino que este es mi hijo amado, entendiendo, dando a entender que le habla a todos los que estaban ahí presentes. Pero con el punto 2, con la manifestación del Espíritu Santo, solo Jesús vio el Espíritu. Vayamos un poco al texto, ahí a Mateo 3, 13, 17. Bien. ¿Cómo? La voz del cielo es más 17. Claro, sí. Por eso el texto de 13:17, fíjense que si leemos bien todo, dice, apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos, o sea, da a entender que no solamente lo ve Jesús, podrían haberlo visto todos, y vio al Espíritu Santo descender como una paloma y dirigirse hacia él. Obviamente ahí damos por entendido que Jesús es el que vio eso. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo muy querido, en que tengo puesta toda mi predilección, en este sentido de que, bien, todos lo escucharon, todos pudieron escuchar eso. Entonces ahí es como que reafirma un poco la autoridad de Jesús por sobre la de Juan, ¿no? Primero Juan se niega a bautizarlo, y ahora todos ven esta manifestación por el bautismo de Jesús, por la persona de Jesús. Pero no termina de convencer. Obviamente Juan sigue bautizando a Jesús en este escenario y eso sigue dando una muestra de superioridad de Juan sobre Jesús, ¿no? Entonces ahora le toca el turno a Lucas. Vayamos al texto de Lucas, capítulo 3. Bien, en el capítulo 3, si leemos los títulos, vemos que, con solo los títulos,
nos damos cuenta de lo que hizo Lucas. La predicación de Juan el Bautista, le sigue el encarcelamiento de Juan el Bautista y por último, el bautismo de Jesús. O sea, Lucas metió primero preso a Juan el Bautista antes de que Jesús se bautizara. Pero vamos a hablar un poco del Evangelio de Lucas, porque él comienza con esta anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que hace? Recoge esos relatos que iban circulando por la región sobre el nacimiento de Juan el Bautista, sobre ese milagroso nacimiento, no los obvia, sino que los reúne, los agrega a sus escritos, pero además le pone al lado la anunciación y el nacimiento de Jesús, pero también demostrando la superioridad de Jesús con esto de que, bien, Jesús no necesitó de un padre humano biológico para poder nacer. O sea, que ya por gracia de Dios, Jesús sería superior a Juan, muy superior. Por eso también después Lucas decide eliminarlo. Fíjense que ahí en el texto precisamente dice, cuando todo el pueblo estaba bautizándose, se bautizó también Jesús. No sabemos quién, no especifica quién, pero con la cita anterior ya vemos que Juan el Bautista no estaba presente porque ya había sido encarcelado. Entonces esto, no se sabe quién bautizó a Jesús. Pero claro, ahora, ¿qué pasó con estas tres manifestaciones? Estas tres manifestaciones de Dios ocurren cuando Jesús estaba en oración. O sea, ya no es en el bautismo, en el proceso bautismal, sino que es en otro momento. Y también lo pone de manera que sea a la vista de todos. Pero aún así, Jesús había sido bautizado por alguien. No sabemos quién, por un sujeto X, pero seguimos hablando de esta inferioridad. O sea que Jesús, el supuesto Hijo de Dios, se había hecho bautizar por alguien. Bien, ahora vamos a hablar un poco de Juan, del Evangelio de Juan, pero primero tener en cuenta esta comunidad juánica. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de ellas. Porque en los evangelios sí nos cruzamos varias veces con textos donde dice discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole por qué sus discípulos hacen eso, o Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era realmente el enviado de Dios, y esto y aquello. Entonces vemos que hay presente en los evangelios una comunidad que perteneció a Juan el Bautista, y que, aunque él esté preso, sigue vigente. Incluso sabemos que Jesús pudo pertenecer a esa comunidad y que Jesús también reprodujo por un tiempo, ya con su movimiento particular, esto del bautismo por el agua del río. Que en un momento van los discípulos de Juan a quejarse diciendo, Jesús y otras personitas que estuvieron con nosotros, ahora que se habían apartado, están haciendo lo mismo. Fíjate que están bautizando como vos. Y que bueno, que Juan responde esto de que se le permita, ¿no? Que no se le impida hacer eso. Ahora, vamos a ver esto de la comunidad de Juan. Esa comunidad que se formó en torno a Juan el Bautista. Fue demasiado fuerte para la época, tuvo una gran expansión, y si alguien quiere ir buscando Hechos 18 del 24 al 25, ahí vamos a encontrar a una persona bastante conocida que perteneció a este grupo, y si alguien más quiere ir buscando Hechos 19 del 1 al 3.
Hechos 18, ¿cuánto dijiste? 24 y 25. ¿Quién quiere leer? ¿Quieres que lea? Dale, Susi. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y versado en las Escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan. Bien. Apolo, un miembro de la comunidad de Juan. Sí, había escuchado, era de Alejandría, Egipto. Ahí tenemos un personaje que es de Egipto. Obviamente ahí estaba en Éfeso, ¿era? Sí, había llegado a Éfeso. Éfeso se encuentra también ahí en Asia Menor, que es la actual Turquía. Es una ciudad costera que está sobre el mar Egeo. Pero bueno, ahí encontramos a Apolo, una persona nombrada, conocida en los Hechos de los Apóstoles, y esto, que se había iniciado, gracias a Pablo, por supuesto, en el camino de la fe de Jesús y todo, pero no se había bautizado, no tenía otro bautismo, no conocía otro bautismo que no sea el de Juan. Obviamente, eso nos dice, era de la comunidad juánica. ¿Quién tiene Hechos 19? ¿Querés que lea, Juanchi? Dale. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Efeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: «Cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo?». Ellos le dijeron: «Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo». Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó Pablo. «El de Juan», respondieron. Perfecto. Seguí, Marce, para que vean. Seguí hasta que termine el... Bien. Bautismo de segunda. Perdón, Adri, ¿decías algo? Bautismo de segunda ese. Ah. Pablo les dijo: «Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en él que vendría después de él, el que vendría después de él, es decir, en Jesús». Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Bien. Entonces, fíjense la fuerza que tuvo el grito en el desierto de Juan, que llegó a formar una comunidad tan fuerte que se extendió por Egipto y por Asia Menor, a kilómetros de Israel, de la Palestina de aquella época. O sea, el mensaje no murió con el mensajero. Y tenemos evidencias, más que nada en el Evangelio de Juan, esta fuerte competencia que había con el cristianismo primitivo, que hasta fueron una amenaza. Obviamente como una secta judía, ¿no? Como comenzó el cristianismo también. Por eso el Evangelio de Juan, que es compuesto en Éfeso, en Asia Menor, el Evangelio fue compuesto para los cristianos de Éfeso, de la zona de Asia Menor, y obviamente teniendo en cuenta todo esto, ¿no? De los 3 evangelistas anteriores, y teniendo en cuenta que su comunidad competía contra otra que decía que Juan el Bautista era superior, que Juan el Bautista había bautizado a su Jesús. Por eso él empieza a escribir, Juan en el prólogo escribe de que esto de que el Bautista no era la luz, sino testigo de la luz.
Si nos vamos a Juan, ahí al prólogo, que yo les había pasado la cita bíblica, dice, apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. O sea, Juan ya lo viene aclarando. El Evangelio de Juan, Juan Evangelista, ya aclara de el rango, la posición de este Juan Bautista. Que también dice que no es el Mesías, no es Elías, no es el profeta esperado, es donde, en Juan acá es donde más se lo confronta a Juan Bautista, preguntándole, bien, ¿y quién sos? Donde más se le pregunta todo eso. Tampoco hizo milagros, pero bueno, todo eso que está mencionado como que él lo niega, es lo que se pensaba de Juan. Es lo que la comunidad juánica pensaba de Juan el Bautista, que era el Mesías, que era Elías, que era el profeta esperado. Pero acá pasa esto. ¿Qué hace Juancito? Se calla. ¿Qué hace Juancito Evangelista? Elimina el relato del bautismo, no lo menciona. Solamente lo supone al escribir que justo ese día, ¿no? Que estaba Juan con algunos de sus discípulos y dice, ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. He visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se quedaba sobre él. Pero no menciona cuándo, en qué momento, después de qué cosa. Solamente que ese es el Cordero de Dios, el Espíritu descendió sobre él, yo lo vi, fui testigo de eso, pero no menciona más cuándo. Y ahí es cuando Andrés y el otro discípulo de Juan lo siguen a Jesús y el famoso vengan y vean. Pero bueno, eso no sabemos cuándo lo vio. Entonces, fíjense cómo el bautismo de Jesús, obviamente por estos conflictos que tenían en la comunidad primitiva, en la iglesia primitiva, cómo, bueno, los evangelistas tuvieron que ir ingeniándosela para enfocar la mirada en que, bueno, Jesús es el Mesías esperado, que Juan, por haberlo bautizado, no era el Mesías, pero sí era el que preparaba el camino, como habían anunciado los profetas, esa voz que grita en el desierto, ese que preparaba el camino, que bueno, justamente Juan sería el último profeta del Antiguo Testamento, se dice. Y ahora podríamos hablar también de, bueno, voy a cerrar esto, porque ya hasta acá llegamos con el Power. Pero bien, esto también, ¿no? Uno se puede preguntar, bien, ¿hacía falta que se bautizara? Si supuestamente era Dios, y según la Biblia es semejante en todos nosotros menos en el pecado. Y bueno, el bautismo era para arrepentirse de los pecados. Lo podemos tomar desde la visión de Isaías, ¿no? De que asume esta humanidad nuestra. Una vez un sacerdote decía, y con mucha emoción, vos estás en la fila ahí para bautizarte, en la fila para bautizarte con Juan, y te das vuelta y lo tenés a Jesús ahí haciendo fila con vos. No lo necesitaba, por supuesto que no, pero estaba ahí con vos y tampoco adelantándose ni nada, diciendo, bueno, acá viene el Hijo de Dios, abran paso. Se asume la humanidad como uno más, está ahí presente. Y también esta escena, ¿no? De que bueno, desde el arameo no sabía cuánto me iba a llevar esto del Power, pero desde el arameo también dice que, está bien, un texto de Mateo, pero que en que Juan se niega a bautizarlo y que él dice, no,
que sea así, déjalo que sea, libérate, soltalo, que sea porque es bello que pase así. Por supuesto, es voluntad de Dios, pero es bello que pase así, que tenga que pasar esto. Entonces, esta prestación de Jesús, y fíjense, si hablamos de abajamiento de Dios, ¿no? Abajarse de Dios, hasta en eso, hasta de participar en un ritual para limpiar. Capaz que no tenía nada para limpiar, pero bueno, participó con la humanidad. Esa es la buena noticia que podemos tener actualizada hoy. Por ejemplo, ¿no? También cada uno le puede buscar su sentido, lo que le llame la atención. Pero esto es el que hace fila con vos.